Bueno, y acá estamos en el palco con Diana Conde, propietaria del Criadero Buenos Aires. Diana, muchas gracias por invitarnos a las peceras de Pitalito para grabar a tus animales. Muchas gracias a ti por invitarme, por hacer esta difusión que haces del caballo y por esas entrevistas tan lindas que haces. Estoy segura que será una gran entrevista también. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos cómo empieza el Criadero Buenos Aires y con qué animales empieza el Criadero Buenos Aires. Pues mira, el Criadero Buenos Aires ha tenido un montón de transformaciones porque al principio era Criadero San Juan. Mi papá, digamos que es el eje, yo soy la cara porque a él como que no le da mucha, pues como que no le gusta mucho como mostrarse tanto, pero la verdad mi papá ha sido el eje de este criadero desde hace muchísimos años y él desde muy joven, nosotros somos tolimenses y a mi abuelo le gustaba mucho la finca y el ganado, pero digamos que los caballos le parecía un escándalo, o sea, los caballos eran como para el trabajo y le parecía un escándalo lo que costaban y todo eso, pero mi papá siempre apasionado, apasionado, y se llamaba San Juan en honor a las fiestas del Tolima. Después, pues bueno, ahí fue como mutando, se llamó Villa Diana, y cuando yo empecé a crecer a mí me daba pena, y yo decía, ay no, qué horror, ¿cómo que Villa Diana? ¿Qué es eso? Y después se llamó San Rafael en honor al abuelo. Pero entonces San Rafael, habían unas ganaderías, había un montón de cosas, entonces como que ya cuando empezamos a quererlo ser como marca, el logo, todo eso, le pusimos Buenos Aires en honor a la finca del abuelo y en honor a Buenos Andares, como que fuera de Buenos Aires, Buenos Andares, y pues por eso es que, pero digamos que esto lleva, mi papá puede llevar 40 años en criando caballos, yo creo. Súper chévere. Y bueno, Diana, cuéntanos cuáles han sido los animales más representativos que han pasado por el criadero. Bueno, eso ha sido también una trayectoria muy larga. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, bueno, algo me acuerdo y algo tengo fotos y eso porque era muy chiquita. De hecho, antes de sentarme, mi papá me estaba sentando en un caballo y eran oropel, se llamaba oropel moro. Tuvimos una yegua fina que a mí me encantaba. Tuvimos una yegua que fue mi yegua de siempre que se llamaba la castaña, pero después hubo ahí como una ruptura y como un proceso de la familia y como que mi papá decidió vender todo. Y después yo otra vez, los caballos es algo que siempre ha estado como en mi alma, en mi corazón, en la sangre. Entonces mi papá dijo como, bueno, vamos a empezar otra vez el criadero, pero si usted me va a acompañar, porque yo solo y solo y solo. Y entonces compró una yegua que se llamaba la jardinerita de Gran Dinastía, y ella estaba parida de la yegua que se llama Ilusión de San Rafael, una hija de Cacique Caramanta, y compramos otra yegua fina que se llamaba la América del Ocho, y digamos que ahí volvió a empezar el criadero. Y esa yegua Ilusión de San Rafael fue una yegua que fue muy ganadora. En la Mundial del 2009 nos tocaron 45 yeguas y ella quedó tercera en su categoría y fue una yegua muy representativa a la cuerda, fueron las últimas competencias a la cuerda y de ahí como que ya empezó con ella, ha sido como el eje del criadero. Entonces de ahí nació Presagio con Hermano Sol, que es el papá de Proeza, de ahí nació Embeleso con Maracanazo, que es el papá de Juárez, y de ahí empezaron a venir como ya más y más animales, la Nochebuena, que es la mamá de la Proeza, y entonces digamos que ella ha sido como el eje de todo, y de ahí hemos decidido, pues imagínate, la yegua se murió con nosotros y la yegua tenía 18 años. Entonces la yegua, a partir de ella, digamos que empezamos como todo el criadero y nosotros somos muy apasionados por criar. Entonces le hemos creído a los caballos nuestros, pero también con los caballos ajenos, pues con los caballos famosos, digámoslo así, y pues ahí hemos construido nuestro pie de cría y nuestro criadero. Grandes caballos. Y bueno, cuéntanos un poquito de cómo llega la Proeza al criadero y qué hijos tiene la Proeza y cómo llegan al cruce con Bendecido, donde nace la gran bendecida y afortunada. Pues mira, nosotros compramos esa yegua Nochebuena porque incluso compramos la mamá que se llamaba Turquesa porque tenía un caballo, esa yegua turquesa tenía un caballo trochador que montaba Alex Herrera que era extraordinario, el caballo era careto pero trochaba como nadie, se llamaba Destructor. Y mi papá, pues siempre, para nosotros las mamás son súper importantes. Entonces nosotros siempre en los reproductores buscamos mamás. Entonces compramos esa yegua turquesa y compramos a la Nochebuena, que era la turquesa con mensaje. La Nochebuena era una yegua, así como son ellas, grandes, negras, era trotona, pero esa yegua era
de mucho, mucho temperamento. Nunca la pudimos presentar. La única presentación que le pudimos hacer fue una vez, yo en un festival de Amazonas quedó campeona reservada. Fue lo único porque ella entraba a la pista y empezaba a galopar, a galopar, a galopar. Era demasiado briosa, demasiado briosa. Entonces, a la Nochebuena le cogimos con Presagio, que era nuestro hijo de hermano Sol con la ilusión. Nosotros teníamos mucha fe en él. Mira, él tenía campeonatos como trochador galopero. Hermano Sol en esa yegua tan buena y tan ganadora que fue, pero posicionar un reproductor es muy difícil. O sea, a él no le cogieron mucho, pero nosotros decidimos creerle y de ahí nació Proeza. Y a Proeza, te digo que Proeza, ella todo era como muy a su voluntad. Y Proeza iba decidiendo con quién quería también las crías. Imagínate que yo me soñaba la cría con Aarón, me la soñaba. Y le intentábamos, y le intentábamos, y le intentábamos, y la yegua hacía una reacción alérgica, no, no, no. Y así, y entonces después intentamos con Bendecido de una. Después otra vez Aarón, Aarón, no podíamos. Y el veterinario manejaba Cineasta y dijo, pues intentamos con Cineasta, bueno, pues hagámosle el intento. Óvulo doble, pegaron los dos y tengo mellizos. Entonces la yegua siempre ha sido como muy a su parecer, ella era como lo que ella quería, lo que, como muy, muy ella. Entonces, por eso las crías que tenemos de ella, yo digo que pues Dios y ella iban escogiendo con quién querían sus crías y Bendecido pues nos gustaba mucho por la mamá también, porque nosotros buscamos mucho las mamás. Eh, la verdad, Diego García, que es un amigo, pues un muy amigo nuestro, pues era el dueño del caballo y también decía, ese caballo con esa yegua seguro va a ser un cruce muy importante y definitivamente no se equivocó. Muy buena historia. Y cuéntanos un poquito de cuáles han sido los títulos más representativos de la bendecida y afortunada. Mira, Bendecida ganó mucho en los campeonatos jóvenes, mucho, y ella ha venido haciendo su carrera, pero sabes que yo creo que los premios que más gratificación nos han dado son esos que nos hemos ganado como mejores expositores y como mejores criadores, porque eso es como, uff, todo este trabajo que hacemos vale demasiado la pena. Y ella es la que lidera eso. Imagínate que ahorita que salieron todo lo de la clasificación nacional, estamos de segundos después del arca como expositores de la trocha del galope. Entonces, ella nos llena mucho de orgullo porque es como en ella está como representado todo el criadero y todo el trabajo que hacemos. Y en este andar que es tan complejo como la trocha del galope, pero que a nosotros nos apasiona tanto, te digo que yo amo galopar. Yo quisiera que esas competencias de bendecida fueran solo galopando. Entonces es un andar complejo que ha cogido mucha fuerza y cada vez que gracias a ella y bueno, también a Juárez y también pues a lo que hemos trabajado, nos ganamos esos gallardetes de mejor expositor y de mejor creador, es como que, wow, nos llena demasiado orgullo. Es una yeguata. Es una yegota. Y bueno, Diana, cuéntanos un poquito de cómo inicia tu conexión con la bendecida. Bueno, mira, para mí cada animalito que nace es un sueño, o sea, yo soy la más intensa que te puedas imaginar, aparte porque las primeras 6 horas de un potro son todo, entonces yo desde chiquiticos voy y les doy de todo y miro que mamen y no sé qué y los consiento y Bendecida siempre fue súper especial y siempre fue súper tranquila, ¿sabes? Era muy amiga de Gaby, sobre todo cuando vivía en el potrero y ellas jugaban y todo, pero Bendecida te digo que era una yegua que uno nunca se hubiera imaginado que fuera lo que soy, porque era una yegua tranquila, era grandota y como que, ay, ella era como que la vida era como, ay, todo era tan tranquilo con ella. Tú llegabas al potrero y ella iba a ver tú qué le trajiste, ella era como muy tranquila, entonces claro, como ella era tan cercana, pues era muy especial toda la relación con ella. Entonces ella jugaba con Gaby, ella jugaba conmigo, yo tengo fotos de ella en el potrero porque cada vez que yo llegaba era a morderme el pelo, pues como a hacerme así con la boca en el pelo, a buscarme, entonces siempre con ella, y tú la ves ahorita podemos ir, y yo le empiezo a decir como, hola hija, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y ella sale como, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ella es muy especial, vas a ver. Qué chévere. Y bueno, ¿cómo inicia tu carrera como amazona? ¿Cuáles han sido los animales más representativos que has montado y en qué ferias has estado? Pues mira, mm, yo empecé a montar desde muy chiquita y mi papá fue siempre el que me enseñó. Yo nunca estuve en ninguna escuela de chalanería ni nada. Pero, uff, mi papá era muy, muy, muy exigente. Entonces yo tuve una época en que me costaba mucho porque cada vez que yo me montaba todo estaba mal.
Entonces yo me montaba y que la pierna, que la mano, que qué está haciendo, y entonces yo podía estar perfecta y apenas él aparecía, se me desbarataban esos caballos. Entonces yo tuve un tiempo en que yo no quería mucho y con lo que más afinidad tenía era con el fino. Y tuvimos una yegua fina que se llamaba la Nana del Encuentro y la Nana del Encuentro era una yegua negra, grande, hija del atrevido, súper linda y nadie la podía poner fina, solo yo. Pero entonces, como siempre, ay, sí, claro, si la monta la niña, la monta cualquiera. Entonces, siempre que me tocaba mostrarla, siempre que cualquier cosa, pues la montaba yo, porque todo el mundo se le trochaba, esa yegua no sabía como qué hacer, y conmigo era muy fina. Entonces, ahí fue que yo empecé, pues mi papá siempre, a él le gustaba competir en las ferias. Entonces, él salía, y en esa época tuvieras esos uniformes que se ponían. Mi papá tiene unas fotos con camisa roja, con zamarros castaños, pero pues ellos salían así. Y entonces me acuerdo mucho que hubo una feria en Zipaquirá, en esa época era súper famosa esa feria en Zipaquirá, y mi papá dijo, pues saque la yegua, porque es que la yegua, si no es con usted, la yegua no está fina. Entonces, y claro, como no me ponía zamarros ni nada, y me acuerdo que me demoré en la prepista y en esa época sí no salía ninguna niña. Ahora se animan un montón y salen muchas niñas que montan muy lindo además, y más con todo lo de chalanería, pero en esa época no salía nadie. Y me acuerdo mucho que eran como unas 12 yeguas y yo salí de última porque en esa época no tampoco ponían que como eran los números ni nada. Y yo salí de última y cuando yo salgo en esa yegua negra, grandota, yo era más joven, mucho más, y salgo con esa yegua negra fina y todo ese coliseo se emociona. Yo ahí dije como, wow, esto me emociona y me gusta demasiado porque era todo el público conmigo y eso es muy lindo porque cuando salen las niñas es como diferente, es diferente. Entonces el público está con uno y desde ese día yo me enamoré de la pista y a mí me encanta salir en la pista. Después fui muy promotora del Festival de Amazonas, que me pareció una competencia muy linda y muy amable para las niñas que nunca se han animado y que apenas están empezando, pero a mí definitivamente la pista me enamora, a mí me encanta salir y me encanta salir con los hombres, me parece que hasta, no sé, como que ellos también son muy especiales conmigo, porque pues también porque soy niña y son muy caballerosos, es bien bonito, es bien bonito. ¿Y qué se siente salir con esos grandes chalanes como el alemán, Pitalito y ellos? Bueno, pues te digo que es un honor. Imagínate que hubo una vez en un Expo Unaga, yo tenía una yegua castaña que se llamaba La Cepa de los Viñedos y esa era mi yegua, que era mi compañera de la pista. Y me acuerdo en un Expo Unaga, salimos como 15 yeguas y yo dije, no, o sea, yo acá y todos. Yo me acuerdo en esa época Mauricio Babas, que era súper famoso, Orejas, o sea, estaban todos los montadores y yo dije, bueno, yo acá, eso sí, yo lo doy todo. Yo pues, o salgo por allá en un palco o me meto duro. Y en esa competencia quedé quinta, pero te lo juro que es la cinta blanca que más orgullosa me hace sentir. Y eran todos, iban saliendo y yo, uff, coroné esta competencia. Es un honor y ellos son muy amables, pero también es como, uno se siente muy orgulloso también de ganarles a ellos porque ellos hacen esto todos los días de su vida, de eso, a esto se dedican, a eso viven y son increíblemente talentosos. Entonces, es muy gratificante. Diana, y por último, ¿cómo te sentiste en la Copa con la Bendecía? Fue un binomio que la mayoría del público estuvimos orgullosos de nuestro gremio. Entonces, cuéntanos cómo te sentiste con ella. Bueno, pues mira, salir en la copa fue pues digamos que una experiencia de muchos sentimientos encontrados, porque claro, yo he sacado a Bendecida campeona en las ferias de propietarios, pero una Copa América tiene una connotación diferente. Y animarme a sacar mi propia yegua, una yegua que está teniendo un papel importante, una carrera importante, pues era una gran responsabilidad. Además, me sentí demasiado triste de no haberle podido ni siquiera hacer el 8, demasiado triste porque yo esto lo vivo intensamente todo. O sea, como todo este amor que tú ves desde que nacen hasta que salen a la pista, hasta que todo, yo soy intensa, recontra intensa. Entonces yo todo lo siento un montón y eso fue muy triste. Y a mí me gusta mucho escribir y de hecho escribo un montón, pero la gente casi no me lee porque siempre lo pongo abajo como en el caption y esta vez me dio por ponerlo como en imágenes
y causó mucho revuelo porque la gente decía que, ay, es como pensando que había sido específicamente por eso, pero ¿sabes qué? Me di cuenta en esa feria que la gente ya no está viviendo como unido como gremio y donde el protagonista sea el caballo. Yo estuve con un señor en un palco, que es un señor que pertenece a una junta directiva, a una asociación y todo, y salieron 4 caballos capones finos y había un caballo moro, un caballo bonito, que estaba como medio trochado y eso, y el señor empieza, ya, que lo saquen, ya, que lo saquen, igual está trochado. Yo le decía, pero ¿cómo vas a decir que lo saquen? Ni siquiera darle la oportunidad de que pase por la tabla ni nada, o sea, tú no sabes el esfuerzo con el que pudo haber venido esta gente, no sabes si está acá la familia, no sabes si viene el montador, el equipo, los parafreneros, vienen, pagan su inscripción, su viaje de venir a la Copa América, y como la gente es tan falta de empatía del dolor del otro y decir, pues pucha, él también tiene todo el derecho de venir y competir. O por ejemplo, todo ese alboroto que le hicieron a la Madre Monte, que uno sabe que es una potranca muy caliente, para que se alborote más y como lo que le hacían a Prodigio, son cosas que yo digo, no, pero como ni siquiera queremos ver el espectáculo. Por ejemplo, ver esa potranca es un show, es un Sí es. espectáculo. ¿Quién no quiere ver esa potranca? Y ganar así, ganar para que pierda la que está mejor, Sí. no, pues no aguanta. Mira, yo me acuerdo hace muchos años, cuando en ese coliseo de la Copa América salía el tártaro del encuentro y ese caballo era furioso, furioso. Y yo me acuerdo que cuando ese caballo iba a pasar por la tabla, la gente aguantaba la respiración, era como, y terminaba ese caballo de pasar fino y se oía como que todo el mundo como en pro del caballo y de todos juntos. Entonces, más allá de que si presenté o no pude presentar a Bendecida, es como era un llamado más a, pues somos un gremio, que todos bailamos por el caballo, todos hacemos un esfuerzo enorme Así por es. tener una, dos, 100, pero todos, y debería ser más en pro del caballo y no en a ver cómo el otro le va más mal, cómo le doy como la zancadilla al otro, a ver cómo, o como, ay, ya rápido, qué afán, qué pereza. Si todo el mundo hace un esfuerzo importante por estar allá. Así es un esfuerzo muy grande que hay que hacer para llegar hasta allá, que además pues nosotros que estamos en la sabana o igual Medellín es bastante lejos. Además, Y bueno, vamos a ver la caballa. de una vamos a ver la caballada.